hermanos, ha llegado el tiempo de escuchar a Dios. Nosotros ya le hablamos en la oración, le expresamos nuestra admiración en el cántico. Ahora esperamos que Él nos hable a nosotros. Vamos a ir, por favor. Vamos a ir a Marcos, capítulo 14. Vamos a ir al versículo 53. Dice así la Escritura: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Amén. Amante Señor y Padre nuestro, glorioso Redentor, henos aquí, Señor, a tu disposición, pidiéndote que tú hagas conforme a tu voluntad, que tú uses tu buena palabra, que tú me des a mí palabras de sabiduría para poder expresar a tu pueblo lo que es tu voluntad. Padre, esto te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hemos traído otra vez nuestra mente al Evangelio de Marcos, capítulo 14. En esta porción, el capítulo 14, el versículo 53, nosotros encontramos la ocasión en que el Señor Jesucristo es llevado ante el concilio. Por eso le llamamos Jesús llevado a juicio. Es un juicio muy injusto. El Señor Jesucristo, el evangelista Marcos nos narra que fue arrestado, fue llevado entonces de inmediato a la casa del sumo sacerdote. Allí, oscuro, se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Allí estaba montado ese tribunal. Mientras estaba contemplando la porción, decía: bueno, Señor, ¿cuál es el propósito de darnos una porción a donde nos describe el interrogatorio que le hicieron, el juicio que llevaron a cabo al Señor Jesucristo? La respuesta es: todo cristiano debe saber en detalle
el precio que costó su salvación, todo lo que el Señor Jesucristo tuvo que hacer, todo lo que el Señor Jesucristo tuvo que sufrir, todo el proceso de humillación al que Él fue sometido para llevar a cabo la redención que hoy nosotros disfrutamos. El creyente, a fin de poder valorar su salvación, debe conocer los detalles que conciernen, que el Señor quiso revelar, porque la Escritura no lo contiene todo. Entonces, ellos hicieron este montaje, este juicio que a todas luces es un juicio injusto. No se celebran juicios en la noche. Sin embargo, ellos apresan al Señor Jesucristo, lo llevan a la casa del sumo sacerdote Anás, luego a la casa de Caifás, porque Anás era suegro de Caifás. Tal parece que estaban en un mismo recinto. Y allí él es sometido a interrogatorio. Parece ser que llamaron e hicieron una convocatoria de urgencia cuando llegó el Señor Jesucristo para que todos se reunieran. Dice el verso 55 que los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. ¡Qué juicio más oscuro! ¡Qué juicio más equivocado, injusto! Dice que ellos buscaban testimonio contra Jesús. Cuando nosotros vemos la celebración de un juicio normal, vemos al juez que se presenta, están los testigos y está el acusado. El juez debe de ser imparcial. Los testigos deben mostrar una evidencia contundente contra el acusado. El juez, en base a la ley, en este caso a la ley de Moisés, debe determinar en qué ha fallado, en qué ha faltado la persona que está acusada. Sin embargo, aquí no vemos que este proceso se lleve a cabo de esa manera, sino que lo que vemos es que los mismos que lo están juzgando son los mismos que ya pagaron 30 monedas de plata para que uno de entre ellos, uno de los 12, los traicionara. Ellos mismos son juez y ellos mismos son parte. Ellos mismos son los que le están supuestamente indagando, buscando testigos en contra de él, pero ya ellos mismos fueron los que lo trajeron a traición. A pesar de buscar testigos en el momento, aquí y allá, muchos decían falso testimonio, pero dice que no concordaban. No se podía buscar un testimonio contundente que lo incriminara y que los testigos dijeran lo mismo. No había ese quórum, si nosotros podemos decir. Ya cuando el proceso buscan uno que otros testigos y no se puede llegar a un acuerdo, a una acusación cabal contra el Señor Jesucristo, no hay indicio de pecado, no hay indicio de alguna falta. Dice el verso 57 que el sumo sacerdote se desesperó, tiró al piso todos los protocolos del lugar, se levantó y entonces lo acusa directamente. Él le dice, versículo 60, entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Él está llevando al Señor Jesucristo a que diga lo que él quiere que el Señor Jesucristo diga. No respondes nada, pero es que ¿qué va a responder? Porque los testimonios, las evidencias no concuerdan. No hay una acusación contra él. El caso es que él callaba, nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y entonces el Señor Jesucristo respondió. Ahí pasamos a nuestro segundo punto para nosotros ver la reacción del sumo sacerdote.
El Señor Jesucristo le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Hermanos, detengámonos un momento ahí para ver lo sorprendente, lo sobrenatural. Perdonen esa palabra porque es tan común que nosotros lo veamos que no llamaríamos ya eso sobrenatural. Me refiero a la incredulidad. El sumo sacerdote le preguntó algo a lo cual el Señor Jesucristo sí respondió, rompiendo el silencio. Después de él callar ante sus falsas acusaciones, el sumo sacerdote le pregunta: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y él responde diciendo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Qué grandioso, qué grandiosa respuesta, pero qué inmensa es la incredulidad. El Señor Jesucristo le está respondiendo positivamente a lo que Él dice. Si el pueblo de Israel, si comenzando por los sacerdotes, por los religiosos, estaban esperando a Cristo, al Mesías, al Hijo del Bendito, y Él le está diciendo: yo soy, le correspondía al sumo sacerdote humillarse delante de ese gran Rey de Reyes, arrepentirse, creer, confesar que Él es el Mesías, el Salvador de la nación de Israel, que Él es el Rey. Sin embargo, este hombre, ante una realidad, ante unas evidencias, ante una verdad tan deslumbrante, tan clara, permanece en su incredulidad. Así es la incredulidad. La incredulidad permanece ciega ante las evidentes respuestas, ante la evidente verdad, ante las evidentes realidades. Anthony, hay un niño que está subiendo para allá arriba, por favor. Ante las evidentes verdades que le presenta el Señor. Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Mis hermanos, el Señor Jesucristo vendrá conforme a esa profecía que está en Daniel capítulo 7, versículo 13. Él vendrá, dice Daniel, en su visión, cuando él vio al Señor Jesucristo, capítulo 7, el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. El Señor Jesucristo ya de hace mucho tiempo ya mostraba que Él vendría humanado. Lo que vio Daniel fue un hijo, como un hijo de hombre. Su imagen era la de un ser humano. Él habría de humanarse. Entonces el Señor Jesucristo le está haciendo alusión a esa profecía que todos los israelitas conocían. Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre, a ese que vio Daniel en su profecía. Ustedes lo verán sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Sí, es verdad, Cristo vendrá por segunda vez con ese mismo cuerpo que Él tenía, pero glorificado, no en humillación, sino en gloria, con gran poder y gloria, y todos le verán, aun los que permanecieron ahora en incredulidad. Dice la Escritura que toda rodilla se doblará delante de Él. Amén. El sumo sacerdote Caifás, que es el que está haciendo el montaje, como yo le he llamado, en realidad no sabe a lo que él se está enfrentando. Permanecer, preferir, decidir permanecer en incredulidad ante una realidad tan clara, tan brillante,
Ese es el error más grave, más trascendental de toda la vida. Hermanos, la incredulidad no tiene excusa. La incredulidad no tiene excusa porque ve la verdad, pero decide desde sus adentros permanecer en ella, permanecer ciego, continuar diciendo no. El Señor Jesucristo le está diciendo, yo soy. Y ustedes lo verán, mi amigo, tú lo verás. Todo ojo le verá. Un día cuando el Señor Jesucristo venga con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero todos vamos a resucitar y veremos a ese Hijo de Hombre, al Cristo. Cuán glorioso día para los que creen. Será una gran bendición para los que creen. Hay de aquellos que aún habiéndosele presentado la verdad, decidieron voluntariamente permanecer en incredulidad. Continuaban diciendo no, como el sumo sacerdote Caifás, que se rasgó su vestidura, manifestando un quebrantamiento, manifestando que un gran pecado ha sido pronunciado en su presencia y que él, como una reacción piadosa, él rasgaba sus vestidos y decía, ¿han oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron declarándole ser digno de muerte. ¡Cuánta hipocresía! En vez de quebrantarse delante de el Creador que estaba allí frente a él, en vez de humillarse ante una declaración, no me canso de señalar cómo la incredulidad hace ciega a la persona, cómo la persona es capaz de tener delante de sus ojos tantas evidencias, tanta claridad, tanta luz, tanta verdad, y sin embargo permanecer en la misma condición. Eso hizo el grupo de religiosos. Condenaron al Señor Jesucristo por testificar que Él era el Mesías. Yo quiero llamar la atención, volviendo la página hacia atrás, a la reacción de Pedro. Volviendo al versículo, estábamos en el versículo 53, viendo el juicio injusto y la reacción de Caifás. Veremos ahora en el versículo 54 a la reacción del apóstol Pedro. Yo le he titulado a este punto, Pedro le seguía de lejos. Dice el versículo, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Hermanos, Pedro le siguió de lejos. ¿Por qué? Tal vez el apóstol Pedro ya él había dicho tan públicamente, aunque todos se escandalicen, aunque todos se vuelvan atrás, aunque todos te abandonen en la hora de la dificultad, yo no. El Señor Jesucristo trató de que él comprendiera que era una profecía. Ahora que él vio que todos se fueron, ahora que él vio que él mismo estaba en apuros, decide seguirle. Bueno, déjame ver qué pasa con el maestro. Pero dice la Escritura que le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Yo veo aquí, hermanos, dos cosas principales. Veo a un creyente que trata de arreglar las cosas por su fuerza, que trata de arreglar las cosas con su esfuerzo, a su manera, cuando el Señor Jesucristo le ha dicho otra cosa. Ese es Pedro. El Señor Jesucristo ya le había dicho, ya no había que arreglar. Segundo, yo veo aquí a un creyente que quiere enfrentar la situación sin oración. Mediante la oración, a través de la oración, hay una gracia que viene de parte del cielo y que nos capacita. Volviendo atrás, nosotros recordamos que el apóstol Pedro, en vez de orar, dormía. El Señor Jesucristo lo alertó, lo llamó no solamente a los demás, sino a él de manera especial, para que velara y orara.
Ahora él ha visto ya la hora de la prueba, pero sigue sin detenerse, sigue sin reflexionar, sigue sin quebrantarse, sino que la hora va y sigue el Señor Jesucristo y él entiende que ahora él va a hacer lo que no hizo y lo que debió hacer, pero sigue en su propia fuerza. Él sigue al Señor Jesucristo, repito, y esta es la fotografía de muchos cristianos que quieren enfrentar los asuntos, pero sin oración, con su propia dignidad, con su propia fuerza, a su propia manera. No, tranquilo, yo sé, yo voy a resolver la situación. En tercer lugar, un tercer detalle, es que dice que Pedro le siguió de lejos. Este detalle está especificado por los 2 evangelios sinópticos más, o sea, Mateo y Marcos. Especifican que Pedro le siguió de lejos. Una vez más, llevamos esto al plano nuestro, al siglo XXI. Aquí vemos el retrato de una serie de cristianos que quieren seguir la vida cristiana, quieren vivir la vida cristiana, pero no quieren involucrarse demasiado. Ellos están de lejito, porque ellos entienden que aquellos que se involucran demasiado, esos son fanáticos. Ellos entienden que aquellos que se involucran demasiado, es que eso no es así. Yo tengo mucha carga de trabajo. Yo no puedo involucrarme, relacionarme con el reino de Dios de esa manera. ¿Usted sabe quién era el que pensaba así, el promotor de esa idea? Faraón. Cuando Moisés le dijo a Faraón, dice el Señor que deje ir a mi pueblo a adorarle en el desierto. No, espérate, Moisés, la cosa no es así. Es que están ociosos, no tienen trabajo. De ahora en adelante, ellos van a hacer el ladrillo, pero ellos mismos van a buscar la paja. Faraón entendía que adorar a Dios era para personas que tenían poca ocupación. Pero esa idea de Faraón ha pasado hasta el siglo XXI y algunos piensan que ellos pueden vivir un evangelio donde sea poco su acercamiento, su involucramiento, su relación con el reino, la obra, sino que ellos van a vivir sus vidas particulares y Cristo es un anexo, un accesorio, algo adicional que ellos han agregado a sus vidas. Así como Pedro, al seguirle de lejos, lo que encontró fue caída, asimismo ese tipo de cristiano, usted puede estar seguro que irán de tropiezo y caída. Una vida espiritual poco fructífera, una vida espiritual a donde los frutos son poco evidenciables, una vida espiritual a donde la inversión, si se quiere, llevando al plano financiero, que ha hecho el Señor, dando su vida, tiene poca respuesta. Una vez un hermano nos hizo la ilustración de todo lo que costó el rescate de un solo soldado, todas las vidas que costó incursionar en un lugar lejano para liberar a un solo soldado. ¿Sabe? Salvarte solamente a ti costó sangre, un precio muy alto. La pregunta es, ¿estamos viviendo de tal manera que estamos devolviendo al Señor en gratitud, en vida para su gloria, lo que Él hizo por nosotros? Pedro le seguía de lejos. ¿Qué encontró? Terminó negándole. Mi amigo, mi hermano, ¿qué harás con el Evangelio? ¿Seguirás dando poquito de ti al Evangelio? ¿Seguirás involucrándote mucho en el mundo y poco en su reino? ¿Seguirás dándole mucho a tu vida particular, pero poco al Señor Jesucristo? Eso es una vida donde nosotros le seguimos de lejos. Esa es la foto que nosotros vemos en el versículo 54. Hemos visto 3 aspectos que tienen que ver íntimamente
con la vida de un cristiano. No trates de resolver las cosas en tu fuerza y por tu fuerza. No trates de enfrentar sin oración los asuntos de tu vida. Nosotros sin la gracia del Señor nada somos. Su gracia es la que nos sostiene, pero eso es para el día a día, depender de Él. No es que nosotros después que pase la tormenta vamos a orar antes para que el Señor nos dé la gracia y poder atravesarla confiando en Él. Y por último está el hecho de esas vidas que son lejanas al Señor Jesucristo. Trata de ser parte de, no un espectador. El que está de lejos tan solo ve qué es lo que está pasando. El que sigue al Señor Jesucristo de lejos es aquel que viene, bueno, déjame ver qué es lo que de qué van a hablar hoy, qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, porque es un espectador. Pero la persona que sigue al Señor Jesucristo de cerca, aunque tenga que pagar un precio, es parte de, procura que las cosas puedan marchar. Y esto es tan sencillo y a la vez tan grande. Dice, se cuenta de Carlos Spurgeon. Ustedes recuerdan a Carlos Spurgeon, el predicador inglés del siglo XIX, que algunas personas fueron a visitarle porque querían saber en qué residía el poder de su predicación. Verdaderamente era algo extraordinario. Y él lo que hizo fue llevarles al sótano de la iglesia. Allí había un grupo de hermanos orando por el culto. Y él dijo, he ahí la fuente de poder, es de la oración. Hermanos, es que seguir al Señor Jesucristo de cerca, mano a mano, involucrándose, es no ser un espectador, sino que está inmerso, integrado en todos los aspectos de lo que es el reino de Cristo. Es un culto, no es a ver qué van a hacer, sino es que yo voy a hacer, yo me voy a involucrar desde la acción hasta la oración, de una manera completa. No podrás seguir al Señor Jesucristo de lejos. No lo podrás hacer por mucho tiempo sin caer. Tu vida no podrá ir más adelante si lo que haces es seguirle de lejos. Tú tienes que tomar hoy la determinación de cómo tú vas a seguir al Señor Jesucristo. Hacia qué objetivo tú vas a seguir, vas a orientar tu vida. Vayamos entonces a nuestro tercer aspecto. Vayamos al versículo 64. Dice la Escritura, ¿habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Aquí vemos la humillación del Señor Jesucristo. La acusación que pesaba sobre él era que había blasfemado. ¿Y cuál era la blasfemia? Que él le había dicho, sí, yo soy el Hijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En eso consistía en la acusación. No pudieron encontrar falta, no pudieron encontrar nada de qué echar mano para acusarle, solamente a eso. Inmediatamente el sumo sacerdote dijo, ¿qué os parece? Al Sanedrín, allí estaban todos y todos estuvieron de acuerdo con que fuera condenado. El hombre es digno de muerte, decían todos. Pero inmediatamente dice que algunos comenzaron a escupirle. Hermanos, esta es una de las formas de humillación más baja. El Señor Jesucristo descendió hasta lo más bajo en la humillación. Incluso su dignidad
fue echada por el suelo. El Rey de los cielos, el Rey de cielo y de tierra, el Creador, ahora estaba en las manos de pecadores. Pero también estos que le escupían el rostro, a lo cual él no se defendió, estos que le humillaban, estaban mostrando su profundo odio, su profundo desprecio hacia el Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros, el Señor Jesucristo dice, si a ustedes los aborrecen, si a vosotros los aborrecen, sepan que a mí me han aborrecido primero. En esta hora, todo el odio del mundo estaba siendo manifestado hacia el Señor Jesucristo. El mundo es aborrecedor de Cristo, pero no había una oportunidad de manifestarlo de esa manera como lo manifestaron en ese momento. Sabemos que detrás de todo eso estaba Satanás, pero también el mundo aborrece a Dios, condena al Señor Jesucristo. Jesucristo no llena sus requisitos, Jesucristo no satisface lo que ellos buscan. Jesucristo es un estorbo para ellos. Comenzaron a escupirle. Humillación. Cristo tuvo que humillarse hacia lo sumo. Pero hermano, aquí vemos un retrato del aborrecimiento que siente el mundo hacia el Señor Jesucristo. Para que no nos sorprendan sus reacciones, para que esto nos mueva a nosotros a orar, que sea el Señor el que obra en los corazones, porque es un aborrecimiento que nace desde lo más profundo. Y estamos hablando de gente religiosa. Él está ante el Sanedrín, Él está ante los principales sacerdotes, ante los ancianos. No importa, la incredulidad hace que el hombre aborrezca la verdad y aborrezca al Señor Jesucristo. Lo siguiente que hicieron fue cubrirle el rostro y darle de puñetazos. Los sufrimientos del Señor Jesucristo no se limitaron solamente a lo moral, no se limitaron solamente a la humillación, sino que también comienzan los golpes físicos. Comienzan a darle de puñetazos. Tercero, comienza la burla. Comienzan a decirle profetiza. Dice Mateo que ellos decían profetiza, ¿quién te golpeó? No, el sufrimiento no solamente se produce cuando es de manera física, sino que el Señor Jesucristo tuvo que soportar la humillación, 2, los golpes y 3, las burlas de aquellos que le habían enjuiciado. Siendo Él inocente, sin ellos haber encontrado culpabilidad en Él, no se encontró engaño en su boca, sino que Él estaba allí sufriendo lo que a nosotros nos correspondía. Le correspondía a todos aquellos que hemos creído llevar esa culpa. Dice también que los alguaciles, tal vez ellos tenían una mayor edad y no golpeaban, pero daban de bofetadas. Tanto la bofetada como el escupirle son maneras de manifestar, de humillar, de pisotear a la persona. Esto es para que nosotros veamos al Señor Jesucristo humillado hasta lo sumo. Y que nosotros entonces comencemos a considerar la condición, la posición nuestra como cristianos. Hermanos, en el cristianismo no cuenta la altanería, no cuenta el orgullo, no cuenta la arrogancia, porque el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo con sus pisadas. ¿Qué hizo Él? Él se humilló hasta los sumos, hacia lo más bajo. Él aceptó la humillación más baja, siendo Él Dios, estando Él en su santa morada. De allí descendió para humillarse y poder salvar al hombre pecador. Mi amigo, yo creo que tú debes considerar seriamente estas verdades. Yo creo que tú no debes de dejarlas pasar por alto. Yo creo que tú debes considerar
seriamente lo que la incredulidad ha hecho en ti, el estilo de vida, cómo Dios en tu vida ha permitido que tú veas verdades, que tú oigas verdades, que tú tengas oportunidades. Sin embargo, cómo tú has decidido voluntariamente mantenerte en tu posición de incredulidad. Las excusas son excusas y pueden ser muchas, pero la realidad es que tu incredulidad te mantiene en esa negativa a aceptar al Señor Jesucristo, que es el gran yo soy, que es el Rey de Reyes, que es el Salvador, y que sin Él tu vida está condenada. Quiera el Señor y que Él te pueda despertar a esa realidad. Pero quiero ir entonces ante aquellos que conocen al Señor Jesucristo. Aquellos cristianos que, hacer un llamado para que nosotros podamos ver en el ejemplo de Pedro una advertencia para todos nosotros. Para nosotros poder ser exaltados con el testimonio de Pedro, que por la gracia del Señor, él pudo levantarse de esa condición. Nosotros debemos de darle gracias al Señor, que Él en nuestros tropiezos nos concede el arrepentimiento. El arrepentimiento es una gracia. Aunque vemos aquí a Pedro envuelto en problemas, envuelto en caídas, pero él fue restaurado. Lamentamos el caso de Judas, que el Señor Jesucristo solamente le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero él no volvió arrepentido. A Pedro le vemos llorar amargamente, pero arrepentido. Y que nosotros todos consideremos que el arrepentimiento no es una vergüenza, sino una gracia que nos permite mantenernos cerca del Señor Jesucristo. Es una tristeza cuando alguien se va y se queda en su pecado, no vuelve como Judas. Entonces, veámonos en el espejo del apóstol Pedro para seguir al Señor Jesucristo de cerca, pagando el precio que tengamos que pagar, pero estar cerca de Él, pagando el precio que tengamos que pagar, porque una vida a distancia del Señor Jesucristo, una vida con poca relación con Cristo y su reino, es una vida que anticipadamente va a ser caracterizada por caídas, tropiezos y muchas dificultades en ese camino. Que el Señor en su gracia nos ayude a ver en esta porción un aliento para nosotros seguirle de cerca. Que el Señor en su gracia nos permita ver en esta porción un estímulo a creer, a deponer las armas de la incredulidad y creer en el Señor Jesucristo, a echar a un lado las excusas, sabiendo que Él nos ha permitido ver evidencias para nosotros creer. Vamos entonces a orar. Amante Señor y Padre nuestro, te alabamos, Dios, por tu gracia infinita, y te pedimos que en esta mañana tu palabra, oh Dios, no sea pasada desapercibida, sino que sea considerada para creyentes e inconversos, que muchos puedan venir a la fe y que muchos cristianos cambien su estilo de vida y estén dispuestos a darlo todo por ti. En el nombre de Jesucristo. Amén.